Bien, nos comunicamos nuevamente con ustedes desde el Consejo y Colegio Profesional de Ciencias Económicas a los efectos de repasar con ustedes algunas de las novedades que han salido fundamentalmente en materia tributaria del organismo nacional, provincial y de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. Ya saben ustedes que a través de este ciclo tratamos de repasar lo que ha ido saliendo de resoluciones sin intentar, ni mucho menos, dar un curso sobre las distintas novedades que han ido saliendo, sino simplemente mantenerlos a ustedes actualizados, que en función, a lo mejor, de las numerosas actividades que tiene que desempeñar el contador, lo obliga a veces a pasar por alto la lectura de algunas resoluciones que después le resultan de importancia por la aplicación que tiene algún cliente de las mismas. La resolución 4280, que es por la que vamos a empezar, tiene relación directa con el domicilio fiscal electrónico. Recuerden ustedes que el domicilio fiscal electrónico era optativo, más allá de que la AFIP exigía su utilización en casi todas las resoluciones que emitía. Sin embargo, esto no era así, pero bueno, el que no cumplía no podía realizar tal o cual trámite o cumplir con esta o aquella resolución que había emitido el organismo. Lo cierto es que a partir de esta modificación, a través de esta ley ómnibus 27430, esta situación se modificó y el domicilio electrónico ha pasado a ser obligatorio de acuerdo a la ley 11683. Lo que hace la resolución 4280 reglamenta, tal cual como había delegado el artículo 3.1 de la ley 11683 en AFIP, la implementación de este domicilio fiscal electrónico. Veamos entonces algunos de los conceptos de esta resolución. Entonces fíjense que fue publicada el 25/7 del 2018, lleva el número resolución 4280 y tiene que ver fundamentalmente con el domicilio fiscal electrónico obligatorio, fíjense que agrega ahí en la presentación. Y que esto tiene que ver con el artículo sin número agregado a continuación del 3, que el 3, recuerden ustedes, que es el artículo referido al domicilio fiscal, que el hecho de tener un domicilio fiscal electrónico no evita tener el domicilio fiscal también declarado, porque vamos a ver que este domicilio fiscal electrónico tiene efectos en el ámbito administrativo, mientras que el domicilio fiscal tiene efectos en el ámbito administrativo y judicial, y por lo tanto en ambos casos es considerado domicilio fiscal constituido. Entonces ahí le pongo resaltado algunas cosas importantes que están en los considerandos de esta resolución, entre ellas que se ha modificado, ahora es obligatorio. Nos explica esto que les decía yo recién, que produce efectos en el ámbito administrativo y que sirve para hacer plenamente válidas y eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones
que en este domicilio se practiquen. Manifiesta el considerando que la AFIP está facultada para establecer formas, requisitos y condiciones para constituir este domicilio, así lo estableció la propia ley, que en consecuencia corresponde reglamentar aquellas, y esto estaba reglamentado en la Resolución General 2109, que se refiere a todo lo relacionado con el domicilio fiscal. Pero lo que hace es saca esta nueva resolución y deja sin efecto el título quinto de la 2109. Asimismo, manifiesta que esta resolución se dicta en función del artículo agregado a continuación del 3 y el artículo 100G. Recuerden que en el artículo 100 tenemos las distintas formas de notificación a través de las cuales la AFIP trata de dejar debidamente comunicado al contribuyente. Y dentro de ese artículo 100, el inciso G se refiere a la comunicación electrónica, que si bien ya existía, el texto ha sido variado. En definitiva, el artículo, como ven ahí, mantiene más o menos el detalle, esto de que es un sitio informático seguro, personalizado y válido, registrado por contribuyentes, pero ahora cambió y dice que ese domicilio será obligatorio. ¿Y para qué? Para que resulten plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos, comunicaciones que allí se practiquen. La AFIP ahí le delega las facultades, implementación y cambio, así como excepciones a su obligatoriedad. Deja claro que la AFIP puede, y de hecho lo hace en algunos de los artículos, de evitar que haya problemas si el contribuyente no tiene una conectividad que le permita comunicarse de esta manera, o si encuentra otras circunstancias que obstaculicen o hagan desaconsejable su uso. También recuerden ustedes que el Estado trata de que los ciudadanos, como lo llama, se comuniquen a través de la plataforma de trámites a distancia del sistema de gestión documental electrónica, y en este artículo se pide que se pueda interoperar con este domicilio a través de dicha plataforma. Entonces ahí tienen el artículo 176 de la 27430 del Boletín Oficial del 29 de 12 del 2017, que fue el que estableció las modificaciones de este artículo. Así, ahí tenemos todo el largo detalle de distintas formas de notificación que puede optar el organismo para hacer, y en el inciso G dice por comunicación en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente responsable, en la forma, requisitos y condiciones que establezca la AFIP, y cuando la notificación se produzca, deja claramente establecido que cuando la notificación se produzca en día inhábil, se tendrá por practicada el día hábil inmediato siguiente al de la notificación. El artículo primero de esta resolución dice que los contribuyentes deberán constituir con carácter obligatorio el domicilio fiscal electrónico, de acuerdo al artículo 3 de la nueva ley 27430, y que cuando estoy tramitando la CUIT, antes de registrar las altas de impuestos o regímenes, ya tengo que tener mi domicilio fiscal electrónico. Con respecto a la Constitución, me dice que en el servicio denominado domicilio fiscal electrónico, de acuerdo, entrando con la clave fiscal de la 2713, debo constituir ahí el domicilio fiscal electrónico.
Constituido el domicilio fiscal electrónico, los contribuyentes y los responsables podrán autorizar a través del servicio con clave administrador de relaciones a una o más personas para acceder a las comunicaciones y notificaciones informáticas. Es decir, podemos dar autorizaciones para ver y que no se nos vaya pasando los plazos que nos va otorgando esta comunicación porque no la hemos abierto, porque la desconocemos, o situaciones de ese tipo que se puedan producir. Entonces, produce efectos en el ámbito administrativo, que ya lo habíamos advertido, donde van a ser plenamente eficaces las comunicaciones y los documentos digitales que se transmitan mediante el servicio web con clave fiscal, domicilio fiscal electrónico o por intercambio de información a través del web service denominado consumir comunicaciones de ventanilla electrónica. Las especificaciones técnicas las tienen en el mencionado sitio informático. Entonces, el artículo 5 nos dice que son válidas todas, otra vez, las citaciones, requerimientos, emplazamientos, avisos, anuncios, que tengan el formato del artículo 100, inciso G. Después nos explica cómo nos notificamos de lo que tenemos en el domicilio fiscal, y nos dice, para notificarse o tomar conocimiento de los actos a que se refiere el artículo precedente, los contribuyentes y o responsables, por sí o a través de personas debidamente autorizadas, como acabamos de decir, deberán ingresar al domicilio fiscal electrónico o consultar el web service. Nos advierte que esto va a estar, esta consulta la puedo hacer las 24 horas del día durante todo el año, y en el artículo 7 tenemos algo muy importante, porque nos dice desde qué momento se van a considerar perfeccionadas las notificaciones. Así entonces tenemos que el día en que el contribuyente responsable y persona debidamente autorizada proceda a la apertura del documento digital, que contiene la comunicación, notificación, mediante el acceso al servicio web, domicilio fiscal electrónico o por intercambio de información a través del web service denominado consumir comunicaciones de ventanilla electrónica. De cualquiera de esas dos maneras, cuando el responsable abre el documento, ya se encuentra debidamente notificada. O a las 0 horas del día lunes inmediato posterior a la fecha que las comunicaciones o notificaciones se encontraran disponibles en los servicios referidos al inciso. O sea que ahí, aunque no abramos, ya comienza a correr el plazo de, nos avisa que pasa si es feriado o inhábil la notificación. El artículo 8 da algunas de las excepciones que van a existir para no tener obligación de tener domicilio fiscal electrónico, tal cual como lo manifestaba el artículo 3.1, que le da esta facultad a la AFIP. Y entonces detalla, entre otros, los pequeños contribuyentes inscritos en el Registro Nacional de Efectores. Fíjense que cuando se encuentre en una población inferior a 1000 habitantes no van a tener obligación, o si no cumplan en tener activo el domicilio, el estado administrativo, perdón, de la CUIP de la 3832, no hayan registrado una baja de oficio. Entre las disposiciones transitorias, obviamente hace referencias a esta situación de paso con la resolución 2109, acuérdense, esta es la 4280, derogó el título quinto de la 2109, y advierte que hasta el 30 de noviembre del 2018, quien no tenga domicilio fiscal, salvo que por otra norma esté obligado,
tiene tiempo para constituir el domicilio. No releva al contribuyente de tener un domicilio fiscal, del artículo 3 de la ley, y el incumplimiento de la obligación establecida en esta resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones de la ley 11.683 y se tendrá en cuenta también a los efectos de categorizarnos en el CIPER. La resolución 4281 tiene que ver con los valores criterios de carácter preventivos para importaciones que tienen su base en la resolución 2730. Esta resolución 2730 tiene que ver con que la AFIP, tal cual lo manifestaban los considerandos de la misma, emite esta resolución 2730 a los efectos de fortalecer los instrumentos para enfrentar la evasión fiscal, combatir las prácticas de subfacturación en la importación de mercaderías y propender a la uniformidad de criterios de valoración. Entonces, todo esto lo que trata de hacer es que en algunos casos los valores que pone el contribuyente podrían ser menores a los requeridos, con lo cual se cobrarían menos impuestos a la importación. Se evita esto creando estos valores de criterios de importación de carácter precautorios. La Organización Mundial de Aduanas manifiesta en los considerandos que dice que la valoración en aduana es uno de los elementos esenciales de los sistemas arancelarios modernos y hace una serie de aclaraciones sobre por qué emitió esta resolución 2730. Es decir, a través de las nuevas resoluciones que hacen base en la 2730 es porque algún producto le han asignado este valor criterio de importación de carácter precautorio. Permanentemente salen emite el organismo estas resoluciones cuando le van pidiendo la valoración de determinados productos o él considera necesario valorizar mercaderías que ingresan al país. Después, ahora vamos a ver 2 o 3 resoluciones que tampoco ayudan mucho en el ámbito profesional y tienen que ver también con mercadería de aduana, que muchas veces yo no sé incorporarla dentro de la nomenclatura arancelaria de mercadería del Mercosur, y por lo tanto, al igual que se creó la 2730 para los valores de criterio preventivo, acá se creó en su momento la resolución 1618, que lo que hace es permitir una consulta a la aduana para que nos ubique en dónde queda clasificada la mercadería que nos interesa en cuestión. O sea que esto tiene que ver con una consulta que la gente hace y a través de las resoluciones que van saliendo, algún tipo de producto le van informando al consultante dónde sería la clasificación correcta de dicho producto. Ahí les pongo los considerandos de la 1618 que nos explica que lo que se hace es que reglamentan el trámite correspondiente a la consulta en materia de clasificación arancelaria de mercadería en la nomenclatura común del Mercosur y los incidentes vinculados con dicha clasificación. Entonces, lo que hace esta resolución es la 1618 originariamente, es establecer este régimen de consulta y permitir de esa manera que la consulta clasificarle la mercadería al consultante para que la pueda ubicar donde corresponda. La resolución 4283 es en el mismo sentido, o sea, ubicó algún producto
Pasa lo mismo con la 4284, es decir, estas tres resoluciones, 4282, 4283 y 4284, se refieren a consultas para permitir clasificar la mercadería dentro de la nomenclatura común del Mercosur. También la resolución 4285 va buscando esta teórica simplificación de trámites, evitando excesos informativos, y así lo que hace la resolución 4285 deroga la vieja resolución 167, donde había que presentar en determinados organismos los pagos de autónomos o los pagos como empleadores del régimen de seguridad social, y de esa manera estos sujetos tenían que cumplir con determinados regímenes de información. Se deroga en consecuencia esta resolución, no hay que cumplir más con la misma porque ha sido derogada, y en sus considerandos explica el organismo fiscal que esto lo hace porque, debido al grado de avance tecnológico alcanzado por el organismo, esto le permite contar en su base de datos con información suficiente sobre la situación tributaria de los ciudadanos, y que esta administración tiene como objetivo, entre otros, la simplificación normativa a fin de reducir cargas administrativas innecesarias para los contribuyentes y responsables en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y esto es lo que hace que se derogue esta resolución 167 y algunas modificaciones de la misma, como la 188, 243, 349. Y entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el boletín oficial. Quiere decir que ya estamos, los que tenían que cumplir con estas obligaciones ya están liberados de la misma, porque esto entró en vigencia el 31 de julio y por lo tanto no requiere que cumplan con algunas de estas obligaciones. Esta resolución 4286 es muy importante en el sentido de que cambia la forma de computar las cargas por hijo, hijastros o incapacitados para el trabajo. Recuerden que la ley 27346 oportunamente ya había modificado el artículo 23 de deducciones personales en la ley de impuesto a las ganancias, creando el artículo 23, más que creando, derogando ese inciso C que tenían las cargas de familia, que se denominaban otras cargas, y que nos permitían deducir, por ejemplo, a los abuelos, a los padres, a los suegros, etcétera, etcétera, hermanos. Todo eso ha desaparecido desde ese momento, y en el momento que desaparece eso, cambia el texto final del artículo 23, inciso B, referido a cargas de familia. Porque en la antigua redacción decía que los que podían deducir las cargas de familia eran él o los parientes más cercanos. Cuando vamos a viejos libros de Rey o antiguos manuales de impuesto a las ganancias, nos explicaba que él o los podían deducir a los parientes más cercanos, entre otras cosas, que ambos padres podían deducir a sus hijos sin límite, que dos hermanos podían deducir a su padre porque estaban en la misma escala de parentesco, y en la modificación sale algo que para mí es importante, porque dice el pariente más cercano. No obstante, esta redacción
la resolución general 4003, que como ustedes saben es la que tiene que ver con la liquidación del impuesto para los artículos 79, incisos A, B y C de la Ley de Ganancia, que son el desempeño de cargos públicos, el trabajo personal en relación de dependencia y las jubilaciones y otras pasividades, excepto, acuérdense, los consejeros de las cooperativas que están incluidos con las pasividades. Estos sujetos liquidan junto con los servicios prestados por los socios de las cooperativas de trabajo, se les liquida por esta resolución 4003 la retención. Y en esa resolución 4003 se había autorizado a ambos padres a deducir a los hijos menores de 18 años o incapacitados para el trabajo. Lo que hace la nueva resolución cambia este criterio y que por eso van a tener que presentar la correspondiente modificación a través del 572 SIRADIC. Y aparte, esta resolución, recuerden sus considerandos, que oportunamente la ley 27160 impide que yo deduzca las cargas de familia por hijo o esposa en la declaración jurada de ganancias, porque si cobro asignaciones familiares. Es decir, el beneficio desde esa ley se entiende que es uno u otro, pero no de ninguna manera ambos. Y por eso va a haber que comunicar también que no se perciben prestaciones de asignaciones familiares si pretendo hacer valer la deducción de artículo 23, inciso B, relacionada con las cargas de familia. En definitiva, lo que hace esta resolución es modificar la 4003 y, entre otras cosas, pide que se debe indicar cuando tengo personas a mi cargo que no se perciben prestaciones del régimen de asignaciones familiares. Por otra parte, me aclara que a través de la deducción por quien posee la responsabilidad parental, recuerden que esto fue cambiado por el Código Civil y Comercial vigente a partir del 1/8 del 2015, que antes esto se denominaba patria potestad, lo que tenía el padre sobre los hijos, y que ahora se denomina responsabilidad parental. Entre otras cosas, implica que el padre ya no tiene usufructo de los bienes del menor y que tiene administración de los bienes del menor. Por otra parte, nos aclara que si ambos cónyuges que tienen responsabilidad parental pretenden deducir el hijo menor de 18 años, solo lo podrán hacer en el 50%, o uno de ellos en el 100%. Lo mismo aclara con respecto a ese hijo que supera los 18 años, pero está incapacitado para el trabajo, de la misma manera se tendrá que deducir. Entonces, a partir del 3 de septiembre del 2018 y hasta el vencimiento del plazo previsto para la presentación del formulario 572 web correspondiente al 2018, los beneficiarios deberán actualizar la información respecto a las cargas de familia suministradas a través del servicio Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias, SIRADIC Trabajador, disponible obviamente en el sitio web institucional. Y que esta novedad de lo que había permitido la resolución 4003, que en mi opinión no coincide con lo que decía la ley, y la ley dice que uno solo lo puede deducir, hay que analizar ese último parrafito del 23 inciso B, ahora cambia de criterio y lo que había autorizado en esta resolución de permitirle a los dos cónyuges deducir el 100%, ahora dice que si lo hacen los dos,
solo lo pueden hacer en 50, y si es uno solo el que deduce, en ese caso deducirá el 50%, el 100% si es uno solo el que lo hace. Así que esta resolución fue publicada en el Boletín Oficial el 27 del 7 del 2018 y es muy importante porque ya está rigiendo, más allá que hay un plazo para seguir con el sistema anterior, porque tiene tiempo para comunicar el empleado o se hará el ajuste correspondiente cuando se presente el formulario después de la declaración jurada. Bueno, esta resolución 4288 tampoco es de las resoluciones que nos interesa a los contadores, tiene que ver con algún tipo de registro de la iniciativa de seguridad en el tránsito aduanero, de manera que no tiene que ver con lo que nosotros necesitamos. Es decir, nos explica ahí en los considerandos que la resolución 2570, recuerdan ustedes, en la que incorporó el sistema registral y determinados registros especiales aduaneros, apenas empezó, y que en consecuencia aprobó la iniciativa de seguridad en tránsito aduanero, que implementó un mecanismo de control no intrusivo por parte de la Administración Federal, con sustento en la plataforma tecnológica de seguimiento satelital. Por lo tanto, hay determinadas registraciones para este tema de aduana. Bueno, la resolución 4287 tiene que ver con el revalúo impositivo. Recuerdan ustedes que oportunamente el título 10 de la ley 27430 permite un revalúo impositivo y contable, pero que no están obligados a cumplirse con ambos. Quiere decir que yo puedo perfectamente hacer un revalúo de mis bienes impositivos si está dentro de las condiciones del título 10 y de esa manera revaluar mis bienes con la posibilidad futura de seguir revaluándolos para quien actualizó por este régimen, que no es gratuito, recuerden ustedes, ni mucho menos, y que ya tendríamos que estar venciendo en la primera etapa, según había dispuesto oportunamente la 4249. Pero la resolución esta 4287 cambia las tablitas según los cierres de balance y prorroga en forma bastante importante la presentación de este revalúo impositivo para los que están interesados en el mismo. Creo que no es para todos, pero hay casos que habría que analizar muy bien si no es conveniente el revalúo. Acuérdense que una de las trampitas que tiene, digamos, es que si yo vendo, yo me quiero revaluar porque quiero vender inmediatamente, tengo rebajas en el beneficio, si es dentro del primer año, si es dentro del segundo año, y también que ese límite no se aplica a los bienes de cambio inmuebles. Así que las empresas constructoras creo que tendrían que analizar muy bien la conveniencia de aplicar este régimen de revalúo. Lo cierto es que la resolución cambia totalmente y fíjense ahora, iba a empezar esto, los vencimientos iban a empezar en agosto y sin embargo ahora, recién el 28 del 2 del 2019, debemos presentar, si nos interesa revaluar, el ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2017. Y así marzo, abril, fíjense que abril coinciden varios cierres, como febrero, marzo y abril, de manera que tenemos que estar atentos, pero no es algo, como vemos aquí, inminente
la aplicación de este revalúo. También es muy importante, dada la crisis que estamos viviendo, donde hay alguna baja de ventas, aumentos del dólar, aumentos de precios, problemas con las ventas, y en consecuencia el organismo que había sacado esa resolución tan restrictiva para los planes de pago permanente, a los pocos días, después que vimos esa resolución, nos viene a contar que aplica una flexibilidad para las obligaciones vencidas hasta el 30 de 6 del 2018 inclusive. De manera que, si bien es importante el plazo y es cercano, ha dejado de lado al impuesto a las ganancias del 2017, cosa que hizo también en el nuevo plan de pago permanente. De manera que quien no aprovechó la oportunidad de presentar con el plan de pago que habilitó la FIP para ganancias, bienes personales y ganancias mínima presunta, en principio, salvo que haya algún cambio, que así está pedido por la Federación de Consejos, salvo que haya algún cambio de ese tipo, por ahora no podríamos incluir si dejamos un saldo pendiente del impuesto a las ganancias del 2017. Pero, bueno, el plan tiene bastantes cuotas, fue publicado el 3 del 8 del 2018, es para fíjense que a diferencia de otros planes, no incluye a las deudas aduaneras, pero sí incluye la posibilidad de reformular planes vigentes de la 3827, de la 4099, que era ese plan puente que se llamó, y sin que ello implique reducción de intereses ni resarcitorios ni punitorios. ¿Por qué no puede hacerse esto? Porque este plan de pago, como la mayoría de los planes de pago que saca AFIP, lo hace en función de la delegación de facultades del artículo 32 de la ley 11.683. Y en este plan de pago, esta posibilidad que le da a la AFIP la ley, no le permite hacer reducciones de intereses ni evitar sanciones. Para cuando salen esas moratorias, no estos planes de pago que salen por ley, entonces a veces encontramos reducciones de sanciones, reducciones de intereses, pero no ocurre cuando se aplica este famoso artículo 32, porque es el que tantas quejas produjo, porque aparte de permitir estos planes generales para todos los contribuyentes, le da facultades a la AFIP de, en algunos casos, ante situaciones económicas difíciles de las empresas, darle planes particulares que tanta hilo en el carretel han dejado. Ahí les pongo que la 3827 es la derogada referida a los planes de pago permanente, y que vamos a ver qué planes en vigencia los vamos a poder reformular con este nuevo plan. Así que hay que estar atentos, a lo mejor son planes cortos y los podemos extender. Lo mismo pasa con ese plan de facilidad de pago denominado transitorio y que se lo bautizó como puente fiscal para deudas entre el 1 del 6 y el 31 de mayo del 2017, también se van a poder incluir en este plan de pago. El artículo 32, como vemos ahí, de la ley 11.683, fíjense que es el que faculta a la AFIP a conceder facilidad de pago de tributos, intereses y multas, incluso en casos particulares, que es lo que decíamos recién. Es decir, este plan de pagos lo que le permite a la AFIP es dar facilidades, pero de ninguna manera reducir ni intereses
intereses ni sanciones que se hayan aplicado. Entonces el plan, como siempre, va a quedar dentro del ámbito de mis facilidades, es para obligaciones impositivas de los recursos de la Seguridad Social, y acá hay otra novedad importante, porque acuérdense que siempre las retenciones y percepciones, salvo algunas referidas al trabajo en relación de dependencia, que nos permite pagar en cuotas, en general nunca están previstas. Sin embargo, ahora aclara que las retenciones y percepciones vencidas hasta el día 30 de junio, inclusive, así como sus respectivos intereses, pueden ubicarse en este plan y incluirse las obligaciones que hubieran sido incorporadas al plan de pago, anulados, rechazados o caducos, pero ahora vamos a ver que permite de la 3827 y de la 4099. Entonces el régimen incluye obligaciones anuales, que las llama obligaciones impositivas, cuya determinación debe efectuarse por periodos anuales, aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia con destino al CIPA y al Instituto Nacional de Servicios Sociales, como siempre deja afuera las ART, las obras sociales, que simplemente las recauda y de ninguna manera la puede modificar. Retenciones y percepciones impositivas, fíjense como punto 3, y dentro de las obligaciones mensuales permite también las de impositivas y previsionales. Y fíjense que antes nos decía de los planes caducos, pero ahora nos dice reformulación de planes vigentes solamente de las resoluciones 3827, recuerden, plan permanente del ahora por el nuevo plan, y 4099, lo que acabamos de ver del puente fiscal. Como siempre, en el artículo 3 da el detalle de lo que quedan excluidos. Los anticipos sí quedaron excluidos, los intereses de deuda de capital que no estén incluidos en el presente régimen. Acuérdense que esto hace que si no meto la deuda no puedo meter los intereses, es una novedad que vamos viendo ahora este último tiempo, y nos da el largo detalle de situaciones de las que podemos incluir en el plan. No varía mucho de las que siempre conocemos. Ahí, como ven, les marco las deudas de carácter aduanero que no pueden estar, que normalmente siempre están incluidas. Las obligaciones susceptibles de acogimiento al plan de facilidad de pago permanente de la nueva 4666E y su modificación para la categorización de deudas generadas en la exclusión del régimen simplificado. Recuerden que la 4166, recuerden que el artículo 20 de la ley de monotributistas tiene ese artículo 20 que hace que la AFIP excluya a determinados contribuyentes y por ahí se les juntan varios meses y esas obligaciones tienen su plan de pago especial en la 4166. Como siempre, los que están con la penal tributaria, y ahí marca ahora la nueva 24769 con las modificaciones del título 9 de la 27430, es decir, tradicionalmente este artículo está siempre en todas como una exclusión subjetiva, y ya sabemos que hace un tiempito que la AFIP le da gusto trabajar con este CIPER, este sistema de perfil de riesgo del contribuyente, donde, como vimos en la nueva resolución de plan de pago permanente, le pone bastantes restricciones a quien está en las categorías más altas. Yo interpreté en aquel momento, cuando dimos el tema en el Instituto de Materia Tributaria, que
no era un buen momento para a quien tiene alguna obligación pendiente restringirle los planes de pago permanente. Bueno, sin embargo, ahora salió y si bien le crea algunas diferencias entre estar en A, B y C, con estar en D y C, por lo menos le da un plan de pago un poco más conveniente, porque vamos a ver ahora que voy a poder tomarme 48 cuotas. Esas 48 cuotas que me voy a tomar, y como siempre van a ir por débito directo, según es práctica habitual en estas prácticas, tiene un anticipo que lo voy a tener que hacer por ver. Ese anticipo, fíjense que en el artículo 5º me doy diferencia. Si estoy en las categorías A, B y C del CIPER, tengo que pagar un 5% y no puede ser inferior a 1.000 pesos, y también el pago se le debe adicionar los intereses punitorios, que ahora nos está dando la sorpresa de que no los podemos incluir en los planes de pago y lo debemos incorporar al pago a cuenta del 5% o del 10% según corresponda. Entonces, el 10% de anticipo se debe incluir en las categorías D y E del CIPER. Entonces, A, B y C, 5%, D y E y aquellos que no se encuentren categorizados en el sistema tienen que abonar el 10% de anticipo. Como siempre, las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas. El monto de cada cuota ahora estamos hablando de la cuota y no del anticipo. El anticipo no puede ser inferior a 1.000 para ninguno de los sujetos, ni del A ni del B, y las cuotas serán iguales y consecutivas y no pueden ser inferior a 1.000 pesos la cuota. El pago a cuota y las cuotas se calcularán de acuerdo a las formalidades que da el anexo 2, y la tasa de financiamiento depende de si estoy como micro y pequeña empresa inscrita en el régimen de MIPYMES creado por la 38E del 13 de febrero del 2017, o si integro el resto de los contribuyentes que no cumplen con estar inscritos en el registro. Por lo tanto, la tasa de financiamiento mensual es distinta si estoy en una u otro de los, si estoy como en el registro o no lo estoy. Fíjense acá. Entonces, yo tengo una cantidad de cuotas que puede ser de 48 y una tasa efectiva mensual equivalente a la tasa nominal anual, canal electrónico para depósito a plazo fijo en pesos en el Banco de la Nación Argentina a 180 días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, con más los porcentajes nominales anuales que se indican en cada caso. Entonces, a eso le voy a tener que sumar el 2% si estoy como micro y pequeña empresa en la resolución 38 en ese registro, y si no, estoy en el resto de los contribuyentes, que sumaré 3. Esto es siempre que yo presente en agosto o septiembre el plan de financiamiento. Caso contrario, si lo presento en el mes de octubre, se mantienen las 48 cuotas, se mantiene el sistema de la tasa a 180 días del Banco de la Nación Argentina dentro del canal electrónico para depósito a plazo fijo, pero se la eleva a 3% y 4% a las tasas que hay que adicionar. Entonces, para el pago a cuenta se debe pagar con un volante electrónico de pago, y la fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al día de cancelación del pago a cuenta.
la confirmación de la cancelación del pago a cuenta se producirá en forma automática, el envío de la solicitud de adhesión del plan. La presentación del plan será comunicada al contribuyente a través del servicio e-ventanilla al que se podrá acceder mediante la clave fiscal. La presentación de la declaración jurada, como siempre, es condición excluyente para adherir a los planes de facilidad de pago, es algo a lo que ya nos tienen acostumbrado, poseer domicilio electrónico constituido de acuerdo a la resolución que acabamos de ver, declarar la CBU, que ya hace rato que recuerden ustedes con la modificación que sufrió la resolución 2675, hay que tener declarada la CBU, que antes era solo para determinados reintegros, reembolsos, devoluciones que podía tener que hacer la FIP y alguna otra situación, pero no para tener declarado para los débitos automáticos de los planes de pago. El año pasado se modificó esta situación, obligando a que el contribuyente tenga en las declaraciones CBU de esta resolución su resolución. Entonces, el artículo 8 da determinadas pautas para formalizar la adhesión y también la reformulación de planes vigentes. Todo está dentro del sistema Mis Facilidades. Aceptación de los planes, el artículo 9, y después salió también la resolución 4290, 4291, 4292. Estas resoluciones, que ya se está estudiando dar alguna charla específica sobre el tema, son bastante complejas en el sentido de que todo lo que dicen van referenciando a las anteriores resoluciones, fundamentalmente a lo referido a la 3561, a la 1415, a la vieja resolución 100 de autorización de comprobantes. Lo cierto es que, si bien nos manifiesta que busca simplificar algunas cosas, y de hecho en alguna situación lo hace, primero cuando vemos la resolución 4290, vemos que nos hace referencia a todas las resoluciones con las que veníamos trabajando, es decir, la 1415, la 2485 con respecto al régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes electrónicos, la 3561, esta resolución que viene que nos hace renegar del 2013 y nunca sabíamos si había controladores de nueva tecnología, si no la había, qué pasaba, cuándo éramos obligados, porque nunca fue sacando nada a pesar del tiempo la AFIP. Así que sobre que no tenemos resoluciones, nos sacan resoluciones para que estén por si acaso. Y la resolución 100, que quedó un poco, como lo manifiesta ahí en el mismo considerando, como un método residual de emisión para la autorización de impresión de comprobantes, fundamentalmente los manuales. Esta resolución, como toda resolución que tiene que ver con facturación, hace referencia al artículo 33 de la ley 11.683. Recordemos que el artículo 33 de la ley 11.683, entre otras cosas, aparte de la obligación de llevar determinados libros de registro para determinados contribuyentes, permite a la FIP la exigencia de determinar normas que tengan que ver con la regulación de los comprobantes a emitir, y así lo ha hecho a través de estas resoluciones que acabamos de ver. Una de las cosas importantes de la resolución 4290 es que ahora nos va a permitir optar por el régimen de controlador fiscal o por el régimen de emisión electrónico de comprobantes. Recuerden ustedes que este sistema era
solamente yo podía hacer comprobantes, utilizar controladores fiscales cuando estaba obligado, y no lo tenía que hacer cuando quedaba dentro del régimen de almacenamiento electrónico y emisión de comprobante electrónico, es decir, lo que llamamos el comprobante electrónico. En esas circunstancias, la 4291 deroga también a la 4285, según nos manifiesta en esta resolución. Quiere decir que la vieja resolución de emisión de comprobantes electrónicos es reemplazada ahora por la 4290, no obstante nos explica que los proveedores del sector público deberán seguir cumpliendo con obligaciones, y también nos da a entender que hay determinadas resoluciones que tienen que ver con con determinaciones específicas sobre determinadas actividades que van a seguir manteniéndose. Con respecto a los controladores fiscales, sale la 4292, hace algunas observaciones a la 3561 y resulta oportuno optimizar los métodos de procesamiento, registro y emisión, y busca que de manera gradual se vayan incorporando los controladores de vieja tecnología por los nuevos controladores de vieja tecnología. Así se modifica la 3561 en lo referido a este sistema y a la opción de utilizar el controlador fiscal. Por otra parte, la resolución 4293 ha relacionado con un régimen de identificación de mercadería, tampoco es una resolución que interese mucho profesionalmente. Sí nos va a tener que interesar la 4294, que saca un régimen para determinar la capacidad económica financiera en función de información que la AFIP obtenga vía que el artículo 35 de la ley 11.683 le da amplios poderes para utilizar para verificar la situación de los contribuyentes, y el artículo 107 le permite pedir a distintos organismos información de los contribuyentes. En función de todo esto, va a ir determinando la capacidad económica financiera para determinar la gestión de riesgo de los contribuyentes. El artículo 35 que les expongo ahí tiene que ver con que la ley 11.683 le otorga al organismo fiscal amplios poderes para verificar en cualquier momento, inclusive respecto de periodos fiscales en curso, por intermedio de sus funcionarios empleados, el cumplimiento que los obligados o responsables den a las leyes, reglamentos, resoluciones e instrucciones administrativas, fijando la situación de cualquier presunto responsable. Y el artículo 107, por otra parte, permite que los organismos y entes estatales y privados, los bancos, bolsas, tienen obligación de suministrar información. Es en estos dos artículos que se basa para ir juntando información de la capacidad económica. Fíjense que la capacidad económica como la define como uno de los instrumentos para la gestión de riesgo en materia de administración tributaria, impositiva, aduanera y de los recursos de seguridad social. Dicho sistema se basará en los datos brindados por el propio contribuyente y por terceros con relación a su condición y actividad económica, patrimonial y financiera. Entonces, esta resolución entra a regir
a partir de los 30 días hábiles siguientes al de su publicación en el boletín oficial, fue publicada el 14/8 del 2019 y por lo tanto su vigencia es a partir del 26/9 del 2018. Por otro lado, es importante que presten atención los que tienen establecimientos industriales y gozan de algún régimen de crédito fiscal. En el boletín oficial del día de la fecha salió la 4295, referido al régimen de crédito fiscal de establecimientos industriales que tengan organizado cursos de educación técnica en función de la ley 22.317 y la implementación del bono electrónico para poder tomar estos créditos fiscales contra el pago de algunos impuestos. Entonces, nos explican los considerandos que estos créditos fiscales destinados a aquellas personas humanas o jurídicas que posean establecimientos industriales y tengan organizados cursos de educación técnica, que los certificados de crédito fiscales otorgados en el marco del régimen pueden utilizarse para la cancelación de tributos, que esto se reglamentó oportunamente en el decreto 988, que también la resolución 1287 estableció formalidades y condiciones, pero que el Ministerio de Educación instrumentó mediante la resolución 1563 del 12 de junio del 2018 la emisión de los referidos certificados bajo la modalidad de bono electrónico. Entonces, en función de esto, es que la AFIP saca la resolución para que se entienda cómo tener que utilizar el bono de crédito fiscal que va a ser emitido por el Ministerio de Educación a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que informará a la AFIP la nómina de los bonos emitidos, y esto se hará utilizando el formulario de declaración jurada 1400. El API no tuvo mayor actividad en este tiempo, salvo que va a ir eliminando las boletas de los contribuyentes en soporte papel para recién utilizarlas, soporte papel, tanto del impuesto inmobiliario como de la patente única sobre vehículos, de manera que va a ir eliminando estas boletas en soporte papel de estos dos impuestos. Por otra parte, la Comisión Arbitral sacó la resolución 5 del 2018, que tiene que ver con el artículo 31 del convenio multilateral, donde ustedes saben que en el artículo 31 del convenio multilateral las jurisdicciones adheridas se comprometen a prestarse entre sí colaboración. Nos explican los considerados que oportunamente se había dictado la resolución 5 del año 2014 y que se daban de altas de oficio a algunos contribuyentes. Bueno, lo que hace ahora es aclarar cómo es el sistema de bajas de oficio para estos contribuyentes. El artículo 31 del convenio multilateral, como ven ustedes, y coincidiendo con los considerandos de esta resolución, nos dice que las jurisdicciones adheridas se comprometen a prestarse la colaboración necesaria a efecto de asegurar el correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes de sus obligaciones fiscales. Dicha colaboración se referiría especialmente a las tareas relativas a información, recaudación y fiscalización del tributo. Es decir, que yo debo colaborar con las demás jurisdicciones. Oportunamente la resolución 5 del 2014, y así lo explicaba también en su considerando la misma, que tenía que para asegurar el correcto cumplimiento de los contribuyentes se iba a efectuar un sistema
de inscripciones y bajas de oficio, y lo que hace esta resolución es establecer cómo proceder frente a las bajas de oficio, las distintas reparticiones. Bueno, por hoy no tengo nada más. Espero que haya sido útil para ustedes este pasaje por las distintas resoluciones que han sido emitidas por los organismos fiscales, tanto nacionales como provinciales, y me despido de ustedes hasta la próxima reunión, agradeciendo desde ya la atención de ustedes. Muy amables, hasta el próximo ciclo.